Este mes en Hipatia estamos hablando acerca de mujeres en la ciencia y estamos leyendo a Rosa Montero el libro de La ridícula idea de no volver a verte. Y ahora, sin afán de lucro, dado que a mí me tocó estar leyendo en el metro, les puedo leer un ratito. El arte de fingir dolor. Como no he tenido hijos, lo más importante que me ha sucedido en la vida son mis muertos, y con ello me refiero a la muerte de mis seres queridos. ¿Te parece lúgubre? Quizá incluso morboso. Yo no lo veo así. Antes, al contrario, me resulta algo tan lógico, tan natural, tan cierto. Solo en los nacimientos y en las muertes se sale uno del tiempo. La tierra detiene su rotación y las trivialidades en las que malgastamos las horas caen sobre el suelo como polvo de purpurina. Cuando un niño nace o una persona muere, el presente se parte por la mitad y te deja atisbar por un instante la grieta de lo verdadero, monumental, ardiente e impasible. Nunca se siente uno tan auténtico como bordeando estas fronteras biológicas. Tienes una clara conciencia de estar viviendo algo muy grande. Hace muchos años, el periodista Iñaki Gabilondo me dijo en una entrevista que en la muerte de su primera mujer, que falleció muy joven y de cáncer, había sido muy dura, sí, pero también lo más trascendental que le había ocurrido. Sus palabras me impresionaron. De hecho, las recuerdo aún, aunque tengo una confusa memoria de mosquito. Entonces creí comprender bien lo que quería decir, pero después de experimentarlo, lo he entendido mejor. No todo es horrible en la muerte, aunque parezca mentira, me asombro al escucharme decir esto. Pero este no es un libro sobre la muerte. En realidad, no sé bien qué es o qué será. Aquí lo tengo ahora, en la punta de mis dedos, apenas unas líneas en una tableta. Un cúmulo de células electrónicas aún indeterminadas que podrían ser abortadas muy fácilmente. Los libros nacen de un germen ínfimo, un huevecillo minúsculo, una frase, una imagen, una intuición, y crecen como cigotos, orgánicamente, célula a célula, diferenciándose en tejidos y estructuras cada vez más complejas hasta llegar a convertirse en una criatura completa y a menudo inesperada. Te confieso que tengo una idea de lo que quiero hacer con este texto, pero ¿se mantendrá el proyecto hasta el final o aparecerá cualquier otra cosa? Me siento como ese pastor del viejo chiste que está tallando distraídamente un trozo de madera con su navaja y que cuando un paciente le pregunta ¿qué figura está haciendo? Contesta, pues si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Una imagen sagrada en cualquier caso. La santa de este libro es Marie Curie. Siempre me resultó una mujer fascinante, cosa que por otra parte le ocurre a casi todo el mundo, porque es un personaje anómalo y romántico, que parece más grande que la vida. Una polaca espectacular que fue capaz de ganar 2 premios Nobel, uno de física en 1903 junto a su marido, Pierre Curie, y otro de química en 1911, en solitario. De hecho, en toda la historia de los Nobel, solo ha habido otras 3 personas que obtuvieron 2 galardones: Linus Pauling, Frederick Sanger y John Bardeen. Solo Pauling lo hizo en 2 categorías distintas como Marie, pero Linus se llevó un premio de química y otro de la paz, y hay que reconocer que este último vale bastante menos. Como es sabido, hasta se lo dieron a Kissinger, o sea que Madame Curie permanece imbatible. Además, Marie descubrió y midió la radioactividad, esa propiedad aterradora de la naturaleza, fulgurantes rayos sobrehumanos que curan y que matan, que chicharran tumores cancerosos en la radioterapia o calcinan cuerpos tras una deflagración atómica. Suyo es también el hallazgo del polonio y el radio, 2 elementos mucho más activos que el uranio. El polonio, el primero que encontró, por eso lo bautizó con el nombre de su país, quedó muy pronto oscurecido por la relevancia del radio, aunque últimamente se ha puesto de moda como una eficiente manera de asesinar. Recordemos la terrible muerte del ex espía ruso Alexander Litvenko en 2006, tras ingerir polonio en 210, o el polémico caso de Arafat, otro nombre de la paz alucinante. De modo que hasta esas inicias aplicaciones llegó la blanca mano de Marie Curie, pero para bien o para mal, esa fuerza devastadora está en la base de la construcción del siglo XX y probablemente también del siglo XXI. Vivimos tiempos radioactivos. La magnitud profesional de Madame Curie fue una absoluta rareza en una época en la que a las mujeres no les estaba permitido casi nada. De hecho, hoy siguen siendo relativamente escasas las científicas, y desde luego todavía se les escatiman los galardones. Desde el comienzo de los Nobel hasta el año 2011 se han llevado el premio 286 hombres por solo 44 mujeres, poco más del 6%, y además la inmensa mayoría de ellas fueron de la paz y de literatura. Solo hay 4 laureadas en química y 2 en física, incluyendo el doblete de Curie, que levanta mucho el porcentaje. Por no hablar de los casos en los que simplemente les robaron el Nobel, como le sucedió a Lise Meitner, que participó sustancialmente en el descubrimiento de la fisión nuclear, aunque el galardón se lo llevó en 1944 el alemán Otto Hahn, sin siquiera mencionarla, porque además Lise era judía y era en tiempos nazis. Lise tuvo la suerte de vivirlo bastante como para empezar a ser reivindicada y recibir algunos homenajes en su vejez. No sé si eso compensará la herida de una vida eterna. Mucho peor es lo que le sucedió a Rosalind Franklin, eminente científica británica que descubrió los fundamentos de la estructura molecular del ADN. Wilkins, un compañero de trabajo con quien mantenía una relación conflictiva, cogió las notas de Rosalind y
importantísima fotografía que la científica había logrado tomar del ADN por medio de un complejo proceso denominado difracción de rayos X, y sin que ella lo supiera ni lo autorizara, mostró todo a dos colegas, Watson y Crick, que estaban trabajando en el mismo campo y que tras apropiarse ilegalmente de estos descubrimientos se basaron en ellos para desarrollar su propio trabajo. Se ignora si Rosalind llegó a conocer el robo intelectual del que había sido objeto. Falleció muy joven, a los 37 años, de un cáncer de ovario, muy probablemente causado por la exposición a esos rayos X que le permitieron atisbar las entrañas del ADN. En 1962, 4 años después de la muerte de Franklin, Watson, Crick y Wilkins obtuvieron el Nobel de Medicina por su hallazgo sobre el ADN. Como el galardón no se puede ganar póstumamente, nunca se lo hubiera llevado a Rosalind, aunque desde luego se lo merecía. Pero lo más vergonzoso es que ni Watson ni Crick mencionaron a Franklin ni reconocieron su aportación. En fin, una historia sucia y triste, aunque por lo menos se conoce. Me pregunto cuántos otros casos de espionaje, apropiación indebida y parasitismo ha podido haber en la historia de la ciencia sin que haya llegado a hacerse públicos. Ese solo es un fragmento, pero pueden seguir leyendo con nosotros. Esperamos verlas. Chao.